Bien, hoy vamos a comentar un poco sobre el discurso de Raúl Castro frente a la Asamblea Nacional en el momento en que se impone la Constitución reformada a la República de Cuba. Bueno, si es república, no creo que sea república. Tampoco creo que sea constitución, sino un reglamento carcelario con las mismas bases de la anterior constitución, que también fue impuesta a la nación. Son cosas que hacía desde el 1986, pero en aquel tiempo solamente lo escribía y lo llevaba allí al Consejo de Estado, siempre con fuertes críticas a la revolución, pero con una esperanza de ser escuchado. Tonterías. Yo creo que todos hacemos de tonto en algunas ocasiones, aunque yo hice de muy tonto. Debía haber pertenecido, haberme hecho contrarrevolucionario desde aquel momento, que realmente, bueno, sí, era contrarrevolucionario, pero un contrarrevolucionario que pensaba en que se podía arreglar o se podía mejorar el sistema socialista implantado o el sistema castrocomunista implantado por Fidel Castro. Pero bueno, eso pasó y ahora tenemos las redes sociales, Facebook, los blogs, y sí tienen que escucharme. Tienen que escucharme porque soy contrarrevolucionario, porque hago oposición dentro de la nación. Ya no es como en aquellos años que todo quedaba engavetado allí dentro de las oficinas del primer ministro y un poco que se burlaban, seguro, pienso, de lo que yo hacía. No me arrepiento de haberlo hecho. Eso me fue llevando a otras cosas y me fue llevando hasta este punto en que estoy ahora, en que todas mis críticas las pongo públicamente en internet y son escuchadas por muchas personas en el mundo. He aprendido un poco a trabajar en las redes sociales gracias a mis mentores, Reinaldo Escobar y Joanny Sánchez. Dios bendiga todo lo que han hecho por Cuba. Y entonces nada, puedo sentarme, grabarlo, criticarlo, con mi rostro, con mi personalidad, para que sepan que lo hago y que no les tengo miedo. Y también que otros sepan que aquí en Cuba sí se puede criticar, sí se puede ser contrarrevolucionario, aunque nos creen muchas dificultades, aunque seamos excluidos, aunque seamos reprimidos, pero lo que hay que tener es valor para hacerlo aquí dentro de Cuba y no ir a otro país a exigir ciertos derechos que no somos capaces de ejercer y de conquistar aquí y de exigirle al gobierno que son nuestros derechos y que los vamos a ejercer así nos cueste la vida. No se asombren de ese aplauso cerrado. Hay que aplaudir. Todo ahí es unánime, decisiones unánimes, y todos tienen que aplaudir, todos tienen que adular, todos ahí tienen esa esencia de adulones y es fundamental que aplaudan. Como aquel cuento que escuché alguna vez, que había una reunión de locos y entonces estaban hablando sobre la revolución y todos aplaudían, pero había un loco que no aplaudía. Dícele el de al lado: oye, aplaude o no te dan comida. Y eso sucede así en lo mismo en el Consejo de Ministros, que en la Asamblea, que todo es unánime. Compañeras y compañeros,
Y esta solemnidad de este máximo líder es normal. La revolución es muy solemne. Hay que promover sentimientos, promover emotividades. Pero bueno, si miran los rostros de todos los que hayan ahí, en estos momentos ya no hay emotividades, solo es una inercia para seguir chupando de las mieles del poder, mientras el pueblo oprimido, esclavizado. Esto para mí es una satisfacción que no podía ser antes. Yo escribía, llevaba las críticas y nunca tenía la oportunidad de criticarlo así de frente, porque si estuviera frente a él también se lo iba a decir así, como si estuviera frente a mí. Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, compañero Villarcanal, presidente de la República de Cuba, ahora es presidente del Consejo de Estado y de Gobierno de la República de Cuba. Miren esa sonrisa de ese hombre. Cuando le han dicho que es el jefe, que tiene el poder. Claro, no tiene el poder lo tienen los generales, el poder lo tiene Raúl Castro, el poder lo tiene este otro señor que está acá. Él en realidad tiene parte del poder. No digo que es una marioneta porque en realidad no es una marioneta. La esencia de él también es de gobernante, es de dictador. Y va a terminar de llevar a Cuba al abismo en que comenzó a introducirla, a lanzarla Fidel Castro Ruz después de 1959, donde tomó el poder por la violencia y se quedó en el poder, disfrutó del poder y murió en el poder. Él murió en la gloria, lo que no le dejó la gloria al pueblo. Ahí lo tenemos, sonriendo, creyéndose en verdad lo que le han dicho. Compañeros, constituye para mí un privilegio excepcional pronunciar las palabras centrales en esta sesión de proclamación de la Constitución de la República. Es la segunda ocasión que cumplo tan alta responsabilidad. Hace algo más de 43 años, el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, antes de partir al exterior, en cumplimiento de un ineludible compromiso internacional, me encargó sustituirlo en el acto solemne celebrado el 24 de febrero de 1976 para la proclamación de la Constitución, cuya vigencia culmina hoy. No, señor Raúl Castro, no la proclamación de la Constitución, sino la imposición al pueblo de una Constitución castrocomunista, una Constitución hecha por ustedes y para mantenerse en el poder, como lo han logrado. Desgraciadamente lo han logrado porque el pueblo de Cuba no ha sabido, no ha podido, no ha querido, o quién sabe el por qué, pero no lo han quitado del poder, porque a ustedes hay que quitarlos del poder. No es que ustedes van a ceder el poder. La fecha escogida no es casual. Ninguna fecha que ustedes escogen es casual. 150 años, el 10 de abril de 1869,
los mambises reunidos en Asamblea Constituyente en Guaymaro. Y eso lo han hecho siempre, se han apoyado en verdaderos patriotas, en verdaderos personas que buscaban el progreso de Cuba, la libertad y la independencia, y se han apoyado en esos grandes hombres para poder sustentar la revolución de Fidel Castro, no la revolución del pueblo. Y siempre han buscado fechas acordes para intentar levantar el patriotismo, levantar el amor a la nación de esos héroes y mártires que en verdad sí querían el progreso de la nación, no solo sustentar el poder. Acordaron nuestra primera constitución, fruto de la unidad e institucionalidad que requería la naciente república en armas. La libertad y la independencia frente al colonialismo español sería parte de sus objetivos esenciales, unir. Bueno, ahora, como es usual, hace una retrospectiva de todas aquellas hazañas, de esas constituciones que se forjaron anteriores a 1959, del patriotismo, de la independencia, para todo recaer en que los Estados Unidos son culpables de todo el desastre que pueda haber en una nación, en Cuba y en una nación de América, para culpar a los Estados Unidos de todas las desgracias del mundo. De la igualdad entre todos los cubanos, sin fueros ni privilegios. ¿Cómo es posible que este señor pueda hablar de igualdad de todos los cubanos sin privilegios? Eso es una forma descarada de burlarse del pueblo, cuando sabe que aquí la condición política determina toda la posición de un individuo dentro de la sociedad, cuando sabe que hay discriminación, que hay represión, y que ahora en esta constitución que imponen lo reafirman a nivel constitucional. ¿Cómo es posible que tenga tan poca vergüenza de pararse frente al pueblo para decir esa burla? Sí, esa burla, porque es una burla hablar de igualdad. Se está refiriendo a una gran utopía para engañar la sociedad y la opinión internacional en general. La constitución que proclamamos hoy es continuidad de aquella primera. Sí, eso sí es cierto, de que es continuidad, pero no de la primera ni la del 40, no. Es continuidad de la impuesta en 1976 para garantizar el poder absoluto de un partido y de un representante de un partido que lo fue Fidel Castro hasta la misma hora de su muerte. Se vieron en la necesidad de llevar el control del poder absoluto y hacerlo constitucionalmente. Eso es lo que han hecho con la reformación de esta constitución. Absolutizar el poder, contrario a todo lo que propone una constitución, que es limitar los excesos de poder del Estado. Pero bueno, desde el trono de ese poder absoluto se puede decir cualquier cosa, sobre todo cuando los ciudadanos, cuando los cubanos aguantan todo ese demagógico discurso y se resignan a ser esclavos, a servir a ese poder. En tanto salvaguarda como pilares fundamentales de la nación
la unidad de todos los cubanos y la independencia y soberanía de la patria. Unidad de todos los cubanos, independencia y soberanía de la patria, cuando el soberano no puede ejercer como soberano, que el soberano debe ser el pueblo, lo tiene controlado por la dependencia económica que le ha creado del poder. No, señor Raúl Castro, ni independencia ni soberanía. Su constitución o la constitución de ustedes, de ese grupo que hay, propone una eterna servidumbre, confirma el poder absoluto del Estado, la hegemonía de un partido que no ha respondido ni responde a los intereses de progreso de la nación, sino a la centralización del poder en un grupo que disfruta de las mieles del poder. Las constituciones de Paraguay y Maguayú y La Yaya, proclamadas con posterioridad en distintos momentos de la contienda insurreccional, son una expresión continuadora. Es la norma buscar el patriotismo, el apoyo en el pasado, en constituciones que se han hecho en el pasado, constituciones que son realmente constituciones, a pesar de el poco desarrollo que había en el problema constitucional. Buscar ahí las raíces de la constitución que impone, que realmente tienen muy poco que ver, porque todas esas constituciones anteriores llevaban como ley fundamental la libertad, el progreso de la nación, pluripartidismo, armonía, verdadera unión de todos los cubanos, buscando el amor y no el odio, como lo propone esta Constitución, la represión, la exterminación de todo aquel que no sea socialista y que no sea revolucionario. Diría yo que tiene un asiento un poco así como es el Partido Nacional Socialista alemán. Visión constitucionalista revolucionaria de nuestra historia. No es ocioso recordar que a pesar de la... No creo que exista constitucionalismo revolucionario. No creo que exista. O es constitucionalismo o es revolucionario. Pero constitucionalismo revolucionario no creo que exista, como no creo que exista un Estado socialista de derecho. O es socialista o es un Estado de derecho. Bueno, por lo menos a mi alcance no está ese conocimiento. En medio de la ocupación militar norteamericana se aprueba la Constitución de la República de 1901, a la cual se le impuso como un apéndice la enmienda Platt, que subordinaba nuestra soberanía a los intereses de Estados Unidos. Como expresara Fidel. Y a la de 1976 y a esta que impone ahora se le impone la enmienda castrocomunista, donde garantiza el poder absoluto del partido. Más de 100 años de evolución y llegamos a ese retroceso. Estoy seguro que la enmienda Platt no le ocasionó tanto problemas económicos, sociales y políticos al país que la enmienda castrocomunista de un solo partido. La Constitución de 1940, resultado de un complejo proceso histórico
devenido luego del derrocamiento de la dictadura machadista, consigue reflejar parte de los anhelos de nuestro pueblo en aquellos. Habla de la dictadura machadista. Sí, es cierto, fue dictadura, pero en pocos años logró más progreso de la nación que el Partido Comunista de Fidel Castro y su revolución supuestamente socialista. La coyuntura internacional en que se realiza la Asamblea Constituyente para esa Carta Magna, en el marco de la lucha mundial contra el fascismo y la activa participación de asambleístas con ideales progresistas, en particular los comunistas, influyeron en que se aprobara un texto constitucional de avanzada para la época. Ahí está hablando de pluripartidismo, no unipartidismo, como lo ha hecho con esta Constitución. Establecía nuevos derechos sociales y económicos, preceptuaba el rechazo a toda discriminación por razones de raza, color de la piel y sexo, la jornada laboral de 8 horas y la prohibición del latifundismo. Como es conocido, muchos de esos postulados quedaron en letra muerta. En algunos casos... No entiendo cómo tiene la desfachatez de mencionar la Constitución del 40, la Constitución más progresista de toda América en esos momentos. Habla de la eliminación del latifundio y ellos, sí, la revolución y Fidel Castro se hicieron los latifundistas principales, latifundista Estado. Por eso está toda la nación en el desorden económico que tiene, miles de hectáreas de tierra sin trabajar, sin explotar o en deficiente explotación, la crisis económica de productos que en esos tiempos estaban al alcance del más pobre de los ciudadanos, productos agrícolas o agropecuarios, y que hoy han desaparecido o no han desaparecido del mercado, sino que no están al alcance ni del 50% de la población que vive de un salario con honestidad y con honradez. Es vergonzoso mencionar la Constitución del 40 y que precisamente quienes destruyeron todo lo democrático que tenía esa Constitución ahora la utilicen como base para justificar el reglamento carcelario que imponen hoy a la nación. Por no tener un desarrollo legislativo ulterior y en otros porque era inviable su implementación en los marcos de aquella sociedad burguesa. La vigencia de la Constitución de 1940 fue interrumpida con el golpe de Estado orquestado por Batista en 1952 y la instauración de unos espurios estatutos constitucionales. Este acto se convirtió en catalizador. Realmente eso es cierto. El señor Batista, después general Batista, como se le llamó, sí rompió el orden constitucional de la República de Cuba. No menos que lo que hizo Fidel Castro después del 1959, cuando asciende al poder por medio de la violencia. Del movimiento revolucionario encabezado por la generación del Centenario, cuyo programa político se sintetiza en el alegato de defensa de Fidel al
ser juzgado por los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, conocido como la historia me absolverá. Sí, terrorismo, atacar los cuarteles, colocar bombas, destruir líneas de ferrocarril y todas esas fechorías que después la revolución justificó como actos justos, o sea, un terrorismo justo para alcanzar el poder, para alcanzar un régimen constitucional de nuevo y volver al camino de la Constitución, que no se hizo nunca. El triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, rescató los postulados constitucionales del 40 que fueron atemperados a las circunstancias de un... Es asombroso con esa desfachatez, con esa poca vergüenza que dice que restituyó los postulados de la Constitución del 40. Es una burla decir eso. Pero bueno, aún no he visto un comunista con vergüenza, que sea cívico, que sea transparente. No lo conozco. Verdadero proceso revolucionario. Una de las primeras medidas en el orden político, en el orden jurídico, fue la promulgación de la ley fundamental el 7 de febrero de 1959, base constitucional de los nuevos desafíos. La base constitucional de los nuevos desafíos fue siempre eliminar el pluripartidismo, el control absoluto del poder, como lo lograron. Sobre eso estaba todo movimiento constitucional que después efectuaría la revolución o los supuestos revolucionarios que ascendían al poder. No se podía hacer de otra manera. O deteníamos el proceso revolucionario para dedicarnos a hacer una nueva constitución, o hacíamos lo que en definitiva se decidió. O sea, en materia de la configuración institucional, el cambio de mayor trascendencia fue definir al Consejo de Ministros como máximo órgano legislativo, ejecutivo y con facultad constituyente. Era una necesidad imperiosa para poder adoptar la medida futura. O sea, unir los tres poderes. Y ahora tienen más control. Se funden más los tres poderes en un solo partido que compone todo lo que es Asamblea Nacional, Consejo de Ministros y demás instituciones que puedan mencionar o que puedan ejercer el poder según lo institucionaliza el Partido Comunista. Se hicieron realidad aquellos derechos reconocidos en el texto del 40 y al propio tiempo surgieron otros más profundos. No, señor Raúl Castro, no se hicieron cumplir los derechos del 40. No, nunca se han hecho cumplir. Cumplir lo que estaba establecido, pero al final, como leyes complementarias, aboliendo el latifundio. Aboliendo el latifundio no, pasando el latifundio a manos de los que controlan el poder y del propio latifundista Estado, como decía anteriormente, para que la mayor parte de las tierras quedaran improductivas, que actualmente están improductivas. Bajo su amparo
se hicieron realidad aquellos derechos reconocidos en el texto del 40 y al propio tiempo surgieron otros más profundos que alcanzarían a los más humildes. La revolución fue fuente de derecho. Fue ella quien le dio la tierra a los campesinos. ¿Fue fuente de derecho o todo lo contrario, violando el derecho? Porque después se hizo la segunda ley de reforma agraria, donde se le quitó la tierra al campesino, se le expropió por medio de la fuerza, y así paulatinamente, a través de todos los años de revolución, se fue destruyendo al campesino. Tiene vigencia todo eso actualmente, donde los productos agropecuarios están inalcanzables para aquellos ciudadanos que tienen un salario con el Estado o que viven de un salario, y también aquellos que ya trabajaron durante toda su vida y reciben lo que se llama un retiro. Es muy difícil para ellos poder alcanzar esos productos del precio y de la escasez, porque bueno, el precio baja cuando hay producción, pero la revolución nunca ha logrado producir suficiente para satisfacer las necesidades de la población, y no creo que con esta constitución logre hacerlo, porque no tiene bases fundamentales que incentiven al individuo al trabajo, a la producción. La que garantizó el acceso gratuito y universal a la educación, la que puso la salud pública al servicio de los ciudadanos. Yo quisiera preguntarle al señor Raúl Castro que si Cuba es el único país que atiende supuestamente la salud de los individuos y la educación. Eso quiere decir que los demás países de la humanidad ni tienen salud ni educación, están completamente en el analfabetismo, no progresan, porque bueno, si no hay educación no hay progreso, y si no hay salud tampoco hay progreso. Quisiera saber si los países nórdicos, principalmente Holanda, Suecia, Dinamarca, allí mueren las personas por falta de asistencia médica, o hay un nivel de educación mucho menor que en Cuba. Pero allí no ha habido revolución. Ha sido una sociedad capitalista que se ha desarrollado hasta esos puntos a través del capitalismo. La que garantizó la igualdad de los cubanos, la que nacionalizó con el ¿Igualdad de los cubanos? Cuando el pensador diferente es excluido, reprendido, encarcelado, expulsado de la nación. ¿De qué igualdad usted está hablando? ¿De la igualdad entre ustedes y los del partido? ¿Eso es igualdad? Usted en varios discursos habla de paz, de diversidad, pero es nada más la palabra. No permite que esa paz y esa diversidad se ejerza dentro de la nación cubana. Señor Raúl Castro, usted lo sabe. Habla de libertad y ejerce la opresión. Habla de diversidad y establece una constitución donde los únicos que tienen derecho a existir dentro de la nación cubana son aquellos que tienen ideas socialistas o que apoyan incondicionalmente la revolución suya y de Fidel Castro, porque no fue nunca la revolución del pueblo. Ustedes
en el poder, viviendo como capitalistas, una burguesía, y el pueblo viviendo como socialistas en la miseria, pidiéndole más sacrificio al pueblo, que trabaje más, que produzca más, mientras ustedes disfrutan de esas riquezas que produce el pueblo. Respaldo popular, las grandes propiedades en manos de compañías extranjeras que explotaban a nuestros compatriotas. Que explotaban, compañías extranjeras que explotaban a nuestros compatriotas o que explotan a nuestros compatriotas. Pero bueno, la explotan actualmente a través del Estado, a través de su poder, porque la fuerza de trabajo más barata que existe en la humanidad que actualmente es la cubana. Esas compañías siguen dentro de Cuba, siguen explotando al máximo al cubano, pagándole quizás la quinta o la décima parte de lo que le tienen que pagar a un nacional de donde son oriundas esas compañías, sin derecho a reclamación de salario, sin derecho a ningún tipo de reclamación, sin derecho a huelga porque es controlado por el poder del Estado. Ese individuo se ve forzado a ese tipo de explotación porque le es un poquito más rentable que trabajar directamente con el gobierno o que trabajar directamente en la agricultura, en la construcción. Si alguna vez esas compañías explotaron al obrero cubano, bueno, hoy es doble o triple esa explotación. Se mantuvo hasta la proclamación de la Constitución de la República el 24 de febrero de 1976, resultado también de una amplia consulta popular y un referéndum. Resultado de una amplia consulta popular donde el individuo desconocía, inclusive hoy actualmente desconocen lo que es una constitución, desconocen por qué y para qué se hace una constitución en un estado. Realmente el cubano sometido, dependiente del poder, no razona con transparencia, con una verdadera conciencia social, con una verdadera responsabilidad social y cívica. Porque bueno, digo cívica, pero la sociedad cubana tiene muy poca educación cívica, o ninguna, en muchos casos. En 1976 reafirmó el carácter socialista de la revolución, proclamado por Fidel el 16 de abril de 1961. En las dos constituciones, en la primera de 1976, se proclama el carácter socialista. Ahora se obliga al carácter socialista de la sociedad. Es una obligación, considerado un delito punible el no ser socialista. Unido a las experiencias del proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, la caída del campo socialista y la necesidad de perfeccionarnos en las circunstancias imperantes en nuestra sociedad y otras nuevas que se gestaban con la llegada del período especial, conllevaron una reforma parcial de la Constitución de la República. Ahora que toca el tema del periodo especial, estamos casi al borde de un nuevo periodo especial.
Un nuevo periodo especial que no ha sido ocasionado, señor Raúl Castro, por ninguna circunstancia internacional. Ha sido ocasionado por el mismo gobierno, el mismo partido que estaba gobernando en esa década del 90. El mismo gobierno que no fue capaz de lograr índices altos de producción, o yo diría índices normales de producción de un país, el incremento del Producto Interno Bruto, que todo ha sido una falacia, un fraude, y que hoy, producto de la dependencia, porque siempre desde 1959 primero dependíamos de los rusos nos abastecían utilizándonos como una punta de lanza contra los Estados Unidos. Después nos abasteció Venezuela y así hemos ido encontrando siempre un apoyo internacional que nos sostenga. Un periodo especial ocasionado por su gobierno y lo de que no somos capaces de producir, no lo digo yo. Ustedes mismos lo dicen, Díaz-Canel lo ha dicho, que hay que ser capaz de producir. Pero producir con el mismo sistema de gobierno, el individuo no quiere producir ya. Hay un estoicismo hacia la producción, producto de que el individuo, por medio del trabajo honesto, honrado, no prospera económicamente. Bueno, según el comandante Frías, vamos a solucionar el periodo especial con el avestruz y la jutía. Pública en 1992. En lo fundamental, se introdujeron modificaciones en el sistema económico. Modificaciones que han llevado al desastre, como sus reformas, que ha llevado a incrementar la corrupción. Y bueno, yo voy a ver cómo van a enfrentar un periodo especial ahora, cuando los niveles de corrupción, que le hacen más daño que toda la oposición al gobierno, está tan generalizada que toca todos los niveles. Cuando el periodo especial de la década del 90, sí existía la corrupción, pero no a todos los niveles como en estos momentos. Y esto es debido a sus reformas, a las reformas de la empresa privada, sin una infraestructura de acorde con lo que se iba a hacer, sino medidas como siempre han hecho, a lo loco, a la desbandada, que lo que han hecho es descontrolar, desnivelar la economía del país y atentar contra la justicia social. Y fue ampliada la libertad religiosa. La tolerancia religiosa, señor Raúl Castro. No la libertad religiosa. Lo que sí, al emplear la palabra ampliado, si eso quiere decir que no existía una verdadera libertad religiosa, como no existe actualmente. Porque el cristianismo es enemigo del comunismo. Enemigo completamente de el castrocomunismo que ustedes han inventado. Porque realmente no es ni un marxismo, ni un socialismo como se conceptúa teóricamente. Bien, la reforma constitucional del año 2002, cuando Estados Unidos incrementaba sus amenazas contra la revolución. No es que concertaba las amenazas contra la revolución, sino que Osvaldo Payá concretó el proyecto Varela y ustedes, para no perder el poder, para no llegar a la reforma constitucional que pedía Osvaldo Payá, hicieron esa burda y sucia maniobra de hacer una reforma
constitucional no apoyada por el pueblo, y eso fue lo que lo llevó a esa reforma: mantener y controlar el poder. Por eso estas reformas que han hecho la Constitución han sido bien estudiadas para concentrar más aún, absolutizar más aún el poder y justificar ante el mundo como un problema constitucional. La Constitución no se puede violar y ratifica el poder socialista y que el Partido Comunista es el único dueño y señor del país, del gobierno. Instancia de las organizaciones de masas y el respaldo mayoritario del pueblo, se consignó en la Constitución el carácter irrevocable de nuestro socialismo y del sistema. Ahí está, todo está ahí, carácter irrevocable del socialismo, en contra de la dialéctica marxista. Porque entonces, si es el carácter irrevocable del socialismo, nunca llegará al supuesto comunismo por ese socialismo. Pero no es que sea socialismo, señor Raúl Castro, es que es castrocomunismo, un invento, para nuestra desgracia, que no pone la economía del país en primer lugar, sino la política, y todo está supeditado a la política, contrario a lo que plantea el marxismo también, contrario a la dialéctica, no marxista, solo a la dialéctica en general. Tema político y social revolucionario. A ellos unió el pronunciamiento en que jamás podrían negociarse las relaciones económicas. O sea, que aún en estos momentos, consiguiendo esas 50.000 firmas que propone para una reforma constitucional, aunque se logre eso, no hay reforma constitucional que atente contra el carácter irrevocable del socialismo, cuando sabemos, y ustedes lo saben, y el pueblo lo sabe, que el socialismo para el pueblo no funciona, solamente funciona para el Estado, para el poder del gobierno. Del 2016 ratificó los acuerdos del sexto Congreso y avanzó en la elaboración de documentos programáticos acerca del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Bla, 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 de congreso en congreso, de proyecto en proyecto, de modelo en modelo, para concretar el poder, para seguir centralizando el poder, para seguir explotando a la nación o al pueblo, la sociedad, los individuos, y al final corrupción, la escapada de los más talentosos de nuestra sociedad, la venta a bajo precio de la mano de obra barata que existe en Cuba, la servidumbre, la nación cayendo en el abismo de lo mediocre, de lo obsoleto, la infraestructura urbana continúa deteriorándose, incremento de las basuras, y para resumirlo en una sola palabra: miseria social y desequilibrio de la justicia social. Concretado todo eso en la Constitución reformada. La ampliación de los derechos y garantía de los ciudadanos y otros aspectos relevantes, pensando en... ¿Derechos y garantías de qué ciudadanos? Especifique. De los ciudadanos castrocomunistas. Porque la misma Constitución lo dice. Creó una comisión de 33 diputados para la
elaboración del anteproyecto de la nueva Carta Magna, considero oportuno 33 diputados no apolíticos o no fuera de la política del Partido Comunista, 33 diputados miembros del Partido Comunista, a quien iba a responder esa Constitución. Todo lo que crearon el proyecto constitucional son castrocomunistas y, claro, lo crearon para responder al poder, al control del poder por el Partido Comunista. Solemne el meritorio trabajo desplegado por los integrantes de esta comisión y sus 4 asesores, no solo en la elaboración del texto inicial, sino a lo largo de todo el proceso. La primera versión del proyecto de la Constitución de este proceso profundamente democrático. ¿Democrático? ¿Usted sabe lo que es democracia? Donde se toma en cuenta la opinión colectiva, una constitución que no representa, que no tiene representación de las minorías, la única en el mundo, creo, donde es un solo partido. ¿Eso es democracia? Usted está errado, señor Raúl Castro. Para que sea democrática tiene que haber pluripartidismo, tiene que haber representación de las minorías o de las supuestas minorías opositoras, que no se mientan en ningún artículo de la Constitución. Es una Constitución no inclusiva, sino excluyente. Excluye la oposición, que de cualquier forma, del interior y del exterior, son cubanos. Son cubanos y tienen que tener representación en un parlamento. Es cierto, ustedes han ganado el proceso constitucional por la baja educación cívica, por la dependencia económica lograda del individuo al sistema político del Estado, por la doble moral, por los individuos mantener una identificación acorde con el sistema político para cubrir las fechorías y la corrupción como medio de sustento y prosperidad económica. Por todas esas razones han ganado en la imposición del proyecto constitucional. Pero esa no es la realidad. Eso atenta contra el progreso de la nación. Pero a usted, señor Raúl Castro, y a todos esos que componen ahí esa Asamblea Nacional, y los demás miembros de otras instituciones que ahí existen, que están ahí presentes, no les interesa el progreso de la nación como nación. Les interesa el progreso del Estado como poder centralizado. Pero recuerden, eso es un boomerang que les costará el poder. Como ya también se informó, el 90% de los ciudadanos con derecho electoral concurrieron a las urnas, y de estos, el 86,85% votaron a favor. 86-85%. Cifra que a la vez representa el 78,3% del total de compatriotas con derecho al voto, por la cual quedó refrendada la nueva Constitución de la República. Relevante resulta también el 95-85% de las boletas válidas, y que solo el 9% votó en contra. Con relación a este último dato, valoramos que en no todos los casos
ello significa un rechazo al contenido general de la nueva Constitución, sino que obedeció a criterios contrarios sobre temas específicos. No, señor Raúl Castro, usted está equivocado y usted lo sabe. De ese % que votó a favor de la Constitución, el 50% no está de acuerdo con la Constitución, pero están sometidos a la servidumbre por el compromiso con el Estado, por la corrupción, por mantener una fachada política de acorde con el gobierno, por el miedo, por todas esas situaciones. Bueno, es el voto del miedo, es un voto anticívico, el voto de la mentira, del fraude. Es un engaño, señor Raúl Castro. Ustedes mismos se han engañado. Usted pudiera haber pasado, cuando la oportunidad que le dio Obama, pudiera haber pasado como el más renombrado líder de América, si hubiese transformado el socialismo, ese socialismo que ahora pretenden eternizarlo. Usted pudiera haber pasado como un hombre de inteligencia superior, de capacidades políticas excelsas, pero perdió la oportunidad y se aferró a las ideas de su hermano, que aunque hubiesen funcionado en algún tiempo, ahora no funcionan. Son ideas de control del poder absoluto, ideas de dictador. Y el giro que ha dado el mundo a nivel internacional no admite esas ideas. No admite la imposición de un sistema social que no evoluciona. Pero como ya le dije, usted perdió la oportunidad. Y por lo que veo, el actual supuesto presidente, señor Díaz-Canel, también va a perder la oportunidad de hacer, por ejemplo, lo que hizo Lech Walesa o lo que hizo Václav Havel en la Europa socialista, o lo que hizo Gorbachov en la Unión Soviética. Usted pasará como el mediocre que utilizó un cargo ni tan siquiera delegado, sino impuesto por su hermano, jefe de la nación cubana, dueño del poder en toda Cuba. Simplemente como eso pasará a la historia. Que desde mecanismos democráticos y basados en el derecho a la libre determinación. ¿Qué mecanismos democráticos usted habla? Cuando ustedes no permiten a la oposición no desarrollarse, apenas hablar. Cuando encarcelan personas de diferente pensamiento, cuando los reprenden, cuando los atacan, cuando los excluyen de la sociedad, obligándolos prácticamente a emigrar. Es una falta de respeto hablar de mecanismos democráticos, de libre expresión, cuando este mismo ciudadano que está aquí por utilizar la libre expresión, ejercer los derechos que me corresponden por condición humana, he sido reprendido, llevado a calabozo, golpeado, esposado, allanada toda mi casa y quitado todas mis propiedades. Es una falta de respeto, señor Raúl Castro. Usted desgraciadamente no tiene vergüenza y pasará a la historia como una basura
O bueno, quizás sea que sea usted una basura. Posible afianzar su sistema socialista como una alternativa viable en momentos de una escalada en la agresividad del... Viable, sí, viable para el control del poder, para que un grupo de la élite gubernamental disfrute de las mieles del poder, vivan como burgueses o grandes burgueses. Para eso sí, es exclusivo el sistema socialista. El imperialismo que intenta desacreditar opciones progresistas de desarrollo social. Usted se equivoca de nuevo. No son progresistas. El socialismo no progresó en Europa, o el supuesto socialismo no progresó en Europa, ni ha progresado en Cuba. Ha llegado a Cuba a la ruina, al deterioro, lo mismo económico, social, que espiritual del individuo. La Constitución que hoy proclamamos garantiza la continuidad de la revolución y la irrevocabilidad de nuestro socialismo. No, rectifico, no es constitución. El reglamento carcelario garantiza que Cuba siga siendo una prisión, y no la irrevocabilidad del socialismo, sino la irrevocabilidad del castrocomunismo. Sintetiza las aspiraciones de todos los que a lo largo de más de 150 años han luchado por una Cuba libre, independiente, soberana y de justicia social. No, no significa la de todos, sino la de ustedes, los que gobiernan, los que han gobernado mediante la represión, mediante la fuerza del poder, la violencia, la exclusión, todo este tiempo. Eso es lo que representa. Esta ley de leyes es hija de su tiempo. Refleja las circunstancias históricas de la construcción de nuestra sociedad y tutela jurídicamente los cambios acaecidos con visión de futuro, en el propósito supremo de alcanzar un socialismo cada vez más próspero, sostenible, inclusivo y participativo. Inclusivo. ¿Cómo inclusivo? Y hay una parte de la sociedad, las supuestas minorías no tienen representación social. Inclusivo, y no hay partidos diferentes del Partido Comunista, único autorizado mediante la Constitución para gobernar. ¿De qué inclusión usted habla? Con este nuevo texto se institucionaliza y fortalece el Estado revolucionario. Sí, es cierto, fortalece el Estado. Cuando la mayoría de los países que han alcanzado un nivel de desarrollo superior, diría yo, han debilitado la esencia del Estado dentro del proceso social. O sea que cada vez el Estado como Estado es más inoperante en las cuestiones del desarrollo, de la economía, del equilibrio de la justicia social. Es cierto, con esta Constitución reafirma el poder del Estado, que es un poco, creo que hasta antimarxista, antileninista, porque según los procesos dialécticos de la teoría marxista-leninista, el papel del Estado debe ir disminuyendo, y aquí lo centraliza, lo aumenta, lo hace indispensable para gobernar la sociedad. Del que se demanda una actuación transparente y ajustada a la ley,
Si algo en particular lo distingue, es el respeto a la dignidad plena de la mujer. Respeto a la dignidad plena de la mujer. ¿De qué mujer usted habla? De la mujer que piensa igual o que apoya el sistema que ustedes imponen. No de todas las mujeres. Aquella mujer, por ejemplo, cristiana o de pensamiento diferente a la ideología que impone esa constitución, está excluida, discriminada, imposibilitada de ejercer sus derechos ciudadanos. Usted debía de ejemplificar a qué mujer se está refiriendo, no a todas las mujeres cubanas, sino a aquellas que se advienen a sus propósitos gubernamentales. Y el hombre, en igualdad de los... Y el hombre menos. Un pensador diferente, un opositor al sistema, no tiene ni garantías constitucionales, ni garantías legales, ni laborales, ni siquiera los derechos que le otorga el sistema jurídico. Pueden, como hicieron conmigo, llegar a la casa y quitarle todo lo que tiene y ni tan siquiera justificar por medio de alguna ley esa violación de su propia ley. Pensador diferente a la ideología gubernamental está exento de todos los beneficios que le pueda conceder esta propia Constitución y el sistema jurídico nacional. Cubanos, sin ningún tipo de discriminación. Que no, señor Raúl Castro, yo soy discriminado. Yo soy un excluido social. Como usted va a hablar de que no hay discriminación. No, con todo tipo de discriminación. Solo aquel que se adviene al sistema que ustedes implantan o implantaron después de 1959, bajo la hegemonía de Fidel Castro, tiene, entre comillas también, plenos derechos, plena igualdad. No basta con proclamarla, es necesario hacer efectivos sus preceptos. Una vez concluido este acto de proclamación, será publicado en la Gaceta Oficial de la República el texto íntegro de la Constitución, a partir de lo cual entrará en vigor. A los más de 20.000 colaboradores cubanos, el 61% de ellos mujeres, que se encuentran cumpliendo misión en Venezuela. Señor Raúl Castro, usted me disculpa, pero esas personas se encuentran resolviendo sus problemas económicos más que cubriendo una misión. Misiones cubren los médicos sin fronteras que dejan un hogar, una buena posición económica, un buen estatus social y van a otras latitudes a trabajar para esas sociedades. Pero el cubano no, Raúl, no. El cubano no destruye su familia porque primeramente se separa de su familia. No va allí precisamente, o bueno, no quiero decir, puede ser que haya algunas personas que tengan esa sensibilidad, que vayan allí a trabajar con una convicción de lo que hacen. Pero usted sabe bien, usted lo sabe tan como yo,
que no van allí por eso, que van allí buscando una mejoría económica o tratando de huir de Cuba para estabilizarse en otro estado, en un país extranjero, para emigrar a los Estados Unidos, buscando una mejoría o salirse de esta prisión que es Cuba. No estoy diciendo esto con rencores hacia otro compatriota, no. Estoy diciendo que esto debemos de acabarlo, que debemos de ser transparentes, que debemos de vivir por nuestros derechos o ejercer nuestros derechos y no estar condicionado a la política del poder para poder prosperar económicamente. No estoy repudiando a nadie, lo estoy diciendo porque es necesario que comprendan y que seamos responsables de nuestros tiempos cívicos para poder llegar al progreso de la nación. Dejemos ya la hipocresía, el fraude, irnos por el camino de la corrupción y de aprobar medidas que ocasionan problemas inclusive a otros estados. Realmente yo aconsejo que hay que definirse, que hay que tener convicción y no estar apegado a la perfidia del gobierno y aceptar cualquier método o medio, por indigno que sea, para nuestra prosperidad económica. Nos estamos engañando todos. No es la traición que hacemos al Estado, sino la traición que nos hacemos nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros hijos, que están escapando por cualquier camino hacia los Estados Unidos u otro país cualquiera. La maldición sobre Cuba no es causada por los Estados Unidos ni por ningún poder mundial. La maldición sobre Cuba la hemos creado, aceptado y cultivado nosotros mismos, los cubanos. Se culpa a Cuba de todos los males, usando la mentira en el peor estilo de la propaganda hitleriana. No es eso lo que se demuestra. La crisis de Cuba, usted mismo lo ha dicho, es un país independiente, lo ha ocasionado el propio gobierno. Ningún gobierno norteamericano ha venido a gobernar a Cuba, ningún gobierno inglés, ningún gobierno español o de otra nacionalidad ha gobernado en Cuba. Ha gobernado usted y su hermano y el Partido Comunista, ese partido que eterniza mediante la Constitución ahora en el poder. O sea, nosotros podemos culpar al vecino en una ocasión o en otra, o quizás en 3 ocasiones, pero no nos podemos culpar de todo el desorden de nuestra casa, porque el vecino puede influir en el orden, en la crianza que yo le doy a mi familia, pero no puede determinar, es que no determina, porque determina quién dirige y organiza la casa, y esos son los padres, los padres. Por lo tanto, culpar de toda esta desgracia, esta maldición que tiene Cuba a los Estados Unidos es improcedente, es burlesco. El incremento de la guerra económica con el fortalecimiento del bloqueo y la continua aplicación de la ley Helms-Burton persiguen el viejo anhelo de derrocar a la revolución cubana por medio de la asfixia económica y la penuria. Esta aspiración ya fracasó en el pasado y volverá a fracasar. Me vuelve a disculpar, esa aspiración no se ha ejercido en el pasado correctamente como se debe ejercer. Ustedes se han burlado mediante mecanismos muy diversos de que haga efecto
el embargo norteamericano. En realidad Norteamérica nunca ha aplicado el embargo ni la ley Herbertum, porque nunca se ha aplicado cabalmente como la debían por respeto haber aplicado los Estados Unidos. Admirable si la aplicaran ahora. Aplaudan, que si no aplauden no van a ir nunca más ahí. Estratégicas de la guerra de todo el pueblo, sin renunciar a los programas de desarrollo que están en marcha. Para él siempre, para la peor, especialmente a los combustibles, lo que incluye acabar con el robo existente y asumir el ahorro como una firme línea. Por fin hace algo este hombre, por fin dicen algo lógico, algo que puede sí levantar un poco la nación. El robo lo llamó por su nombre. La corrupción de su gobierno, que la corrupción no la implantaron a Estados Unidos, la ha permitido, cultivado y hecho progresar el sistema de gobierno implantado en Cuba. Por fin estamos de acuerdo en algo, en que el robo, la corrupción ha hecho 3 veces más daño a la economía y al país, a la nación en general, que el embargo de los Estados Unidos. En una ocasión yo escuchaba a Pérez Roque y Bruno Rodríguez Parrilla mencionar cifras exuberantes de daño a la economía cubana por parte del embargo estadounidense. Un embargo que es justo, por cierto. Pero no se han atrevido a mencionar nunca las cifras de pérdidas que ha ocasionado la corrupción, el fraude, consecuencia de un desequilibrio comercial, de un desequilibrio bancario, donde desde luego el poder, la cúpula del poder, no ha sufrido. Todo eso lo han culpado a los Estados Unidos, todo eso. Pero por primera vez menciona el robo del combustible. Cuánto desequilibra la economía de un país. Tengo que, por convicción, aprobar esas palabras de Raúl Castro. Y bueno, el socialismo, como ya he dicho, no funciona, es un sistema disfuncional. Pero si se controlara la corrupción en Cuba, principalmente de los funcionarios, se estabilizaría un poco la economía del país. Estoy diciendo algo que es favorable para el régimen, pero tengo que decirlo porque es la realidad. El imperialismo no posee la capacidad de quebrar la dignidad de un pueblo unido, orgulloso de su historia y de la libertad. ¿De qué dignidad usted habla? ¿Dónde está la dignidad de este pueblo? En mentir, en ser hipócrita, en dedicarse a cualquier medio o método o forma de sobrevivir, por indigna que sea, antes de reclamar un derecho. ¿Eso es dignidad? No, señor Raúl Castro. Eso no tiene que ver nada con la dignidad.